Bueno chicos, bienvenidos a la última parte de este episodio 2 en el que vamos a tratar las variables del entrenamiento. En el anterior episodio os hablamos de la intensidad y su importancia dentro del entrenamiento, pero entrenar intenso tiene consecuencias. Por eso hoy es el turno de la fatiga, pero claro, no vais a entender nada de lo que estamos hablando si no has visto los capítulos anteriores. Así que, si no lo has hecho, es el momento de que pares este vídeo y vayas a verlo. Así que sin más dilación, una vez hayas visto los vídeos, comenzamos. Y antes de entrar en detalles técnicos, tenemos que saber exactamente qué es la fatiga. Simplemente podríamos definir la fatiga como esa pérdida temporal de rendimiento derivada de exigir a nuestro cuerpo más de lo que es capaz de recuperar. En resumen, esto significa que después de un entrenamiento o varios entrenamientos nos sentiríamos mucho más pesados, con menos fuerza, menos potencia, tendríamos incluso menos concentración a la hora de realizar los ejercicios. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta son esos dos detalles. El primero es que es algo temporal, es decir, si descansamos lograremos recuperar y disipar esa fatiga, y lo segundo es que es una respuesta totalmente normal del cuerpo. Como ya vimos en el apartado del volumen, sacamos un concepto que es el de supercompensación. Ahí hablamos de que cualquier estímulo efectivo conlleva una fatiga. Como acabamos de decir, no hay que tenerle miedo a esa fatiga, sino que lo importante, ya que es un proceso normal, es entender cómo lidiar con esta y ajustar los tiempos de recuperación de manera que el estímulo se vuelva a repetir cuando hemos disipado totalmente esa fatiga. En este punto del vídeo, muchos os pensaréis, ¿y cómo puedo saber si estoy recuperado? Y es totalmente entendible. Quizás la respuesta sea más compleja de lo que podáis llegar a imaginar, ya que no es simplemente pues, cuando no tengas agujetas. Va mucho más allá. Tanto que incluso lo vamos a dividir en tres partes. El primer punto que trataremos será la recuperación dentro de la sesión. Esta, a priori, puede parecer la más sencilla, pero es en la que todos la cagáis, ya que muchos pensáis que por descansar menos vais a conseguir un mejor estímulo, ya que sentís más ese bombeo, esa sensación de fatiga, y en verdad es todo lo contrario. La clave es descansar el tiempo suficiente para estar totalmente recuperados y que podamos aplicar la máxima intensidad en cada una de nuestras series. Un pequeño ejemplo para que comprendáis esto al 100% sería pensar que tenéis 3 series efectivas de algún ejercicio, da igual cuál. Bien, nuestro objetivo primordial sería intentar mantener las mismas repeticiones con el mismo peso y descansar en base a ello. Aunque sí que es verdad que tenéis que tener en cuenta que el rendimiento a lo largo de las series va disminuyendo y es normal que perdáis alguna repetición o que incluso tengáis que bajar la carga de manera ligera. Por tanto, si eres una persona que lleva un tiempo establecido de descanso para todos los ejercicios, probablemente este punto lo estés incumpliendo, ya que no hay un tiempo fijo para cada cosa, sino que tenemos que adaptarnos a nuestro contexto y a nuestra capacidad de recuperación. Sí, sé que a muchos os gustaría escuchar un número exacto, y la verdad es que no lo hay, aunque bajo nuestra experiencia os podemos dar un pequeño rango en el que encontraros descanso de entre 3 y 5 minutos, sin distinguir en ahora mismo si son ejercicios multiarticulares o de aislamiento, sería algo bastante correcto y que nos aseguraría casi al 100% una recuperación correcta entre cada serie. El segundo punto a tener en cuenta sería la recuperación entre sesiones. Y antes de nada tenéis que entender que esto de la recuperación es como una pirámide. Entonces, el primer paso para recuperar bien entre sesiones es que no os fundáis dentro de cada sesión individual, ya que si no, no vais a llegar recuperados a la siguiente, incluso aunque involucren grupos musculares diferentes. Lo segundo a tener en cuenta para optimizar esta recuperación entre sesiones es lograr ese equilibrio entre las variables comentadas, como el volumen, la intensidad y la frecuencia. Esto nos va a permitir manejar la fatiga de manera mucho más correcta. El último tipo de recuperación del que hablaremos será recuperación entre semanas. La manera más fácil de saber si estamos recuperando correctamente sería analizar si estamos realizando una sobrecarga progresiva, es decir, si estamos aumentando repeticiones, aumentando carga, mejorando técnicamente de semana en semana, o si simplemente las cargas se sienten un poquito más ligeras. Como os hemos mencionado antes, ser capaces de recuperar entre semanas viene de realizar una correcta recuperación dentro de la sesión y de ser capaces, por lo tanto, de recuperar entre las sesiones. Por tanto, si nos preguntaras, ¿cómo puedo saber si estoy recuperado? Te diría que te fijes si estás descansando bien dentro de cada sesión, si tienes ajustadas las variables del entrenamiento de tal forma que seas capaces de recuperar entre sesiones y sobre todo fijarte si eres capaz de progresar semana a semana. Esta sería la manera más correcta de analizar si estás recuperando bien. Y si no,
pues ya sabes en qué 3 puntos fijarte para corregirlo. Y si a pesar de tener todo esto ajustado de manera correcta sigues sin recuperar, es porque seguramente estás pasando por alto lo más importante, que es cómo manejar la fatiga. De nuevo, retomamos al concepto de supercompensación. Como habíamos dicho anteriormente, cualquier estímulo genera una fatiga de la que debemos recuperarnos. Y el objetivo era dejar el tiempo suficiente para que cuando volviese a darse ese estímulo estuviésemos totalmente recuperados. A partir de ahí podían darse varios casos. Si nosotros no éramos capaces de recuperar y volvíamos a generar un estímulo, acabaríamos acumulando fatiga. Y si nosotros tardábamos demasiado en dar de nuevo un estímulo, no estaríamos dándole a nuestro cuerpo un motivo suficiente como para seguir mejorando. En el vídeo en el que hablábamos sobre este concepto, nos explicábamos cómo encontrar ese timing de tiempo para recuperarnos totalmente y afrontar la sesión sin ningún tipo de fatiga. Y es que esto es mucho más complejo de lo que pensáis, ya que depende de varios factores. El primer factor a tener en cuenta es el contexto individual, ya que esto va a determinar nuestra capacidad de recuperación y por tanto la cantidad de fatiga que vamos a ser capaces de tolerar y recuperar. Si de verdad tu objetivo es ponerte lo más fuerte posible, es muy importante que trates de optimizar la recuperación dentro de tus posibilidades. Te preguntarás, ¿cómo puedo maximizar mi capacidad de recuperación? Vamos a tratar 4 puntos que son claves para ello. El primer punto es la carga diaria, es decir, cómo es nuestro día a día fuera del gimnasio. ¿Tenemos un trabajo que es físico o más bien sedentario? ¿Somos personas que nos movemos mucho dentro de nuestro día a día o más bien estamos sentados en el sofá? ¿Practicamos otro deporte además del entrenamiento de fuerza? ¿Manejamos mucha carga mental y estrés en nuestro día a día? Todo esto nos va a hacer acumular mucha más fatiga aparte de la que ya acumulamos con el entrenamiento. Es importante que entendáis que todo esto no nos puede servir como excusa para subestimar nuestras capacidades o por tanto tratar de hacer lo mínimo posible. Simplemente es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de cuantificar toda la fatiga total. El segundo punto es el contexto nutricional y este es el más fácil de ver, ya que no es lo mismo estar en un superávit calórico que en un déficit. Obviamente, si estamos dentro de un superávit calórico, vamos a tener más calorías extra que nos van a permitir rendir más y recuperar mejor. En cambio, si estamos en un déficit calórico, no dispondrás de esa energía para rendir ni para recuperar de igual manera. Por tanto, es mucho más importante que hiles más fino a la hora de gestionar la fatiga. Y obviamente no puedes saber si estás en un superávit o en un déficit si ni siquiera sabes cuántas calorías estás consumiendo. Así que lo primero que tienes que hacer es empezar por tener eso claro. El tercer punto es la hidratación. Mantener una correcta hidratación va a ayudarnos a reducir el daño muscular post-entrenamiento, ya que favorece los procesos fisiológicos relacionados con la recuperación. El cuarto punto sería el descanso. Y este punto, aunque no lo creáis, tiene la misma o igual importancia que lo que es el entrenamiento en sí y la nutrición. Y más allá de dormir 7 u 8 horas como recomendación general, tener una buena higiene del sueño nos va a ayudar a optimizar ese tiempo que pasamos durmiendo, ya que eso es lo que de verdad nos interesa de cara a optimizar la recuperación. Cuando hablamos de higiene del sueño, algunas recomendaciones a tener en cuenta serían: lo primero, tener unos horarios fijos de sueño. Lo segundo, tratar de evitar las pantallas al máximo dentro de las últimas horas del día. Y lo tercero, tratar de alejar al máximo la última comida de la hora a la que nos acostamos. El segundo punto que hay que tratar de cara a entender el manejo de la fatiga sería el descanso entre grupos musculares. Y es que hay que respetar un tiempo de descanso a la hora de entrenar un mismo grupo muscular a la semana. Esto nos va a permitir maximizar nuestra recuperación y por lo tanto obtener un mejor estímulo. Por regla general, y para que tengáis un pequeño margen en la cabeza, un descanso de unas 48 horas entre estímulo y estímulo de un mismo grupo muscular sería más que suficiente para asegurarnos esto. Aunque en verdad este punto es mentira, ya que lo importante no es el tiempo per se, sino la relación entre la cantidad y la calidad del estímulo y de la frecuencia con el que se produzca. Y esto es lo que nos lleva al tercer punto. En el anterior vídeo os explicamos que las variables del entrenamiento no se pueden entender como elementos únicos, ya que están totalmente interrelacionadas. Hoy es el momento de explicaros el cómo y el por qué. Bien, lo primero que haremos es establecer la intensidad dentro de cada una de nuestras sesiones como alta. Esto quiere decir que tendremos que entrenar lo más intenso que seamos capaces. Esto lo que nos va a provocar es una fatiga, lógicamente, ya que una intensidad alta conlleva una fatiga. Y para manejarla, lo que tenemos que hacer es ajustar las otras dos variables que nos quedan pendientes, que son volumen y frecuencia. En función de cuánta fatiga toleremos por sesión, ajustaremos el volumen en consecuencia. Si toleramos mucha fatiga,
nuestro volumen podrá ser ligeramente mayor. Si por el contrario, dentro de nuestras sesiones no somos capaces de tolerar tanta fatiga, nuestro volumen tendrá que ser un poquito más bajo para que sea efectivo. Una vez hayamos establecido el volumen, es momento de establecer la frecuencia. Si trabajamos con un volumen de entrenamiento alto, nuestra frecuencia tendrá que ser un poquito más baja. Un pequeño ejemplo para que entendáis esto sería, si nosotros hacemos 10 series de pectoral el lunes, lógicamente el martes, si entrenamos pectoral, nuestro rendimiento bajará. Por lo tanto, nos interesará espaciar más la próxima sesión en la que volvamos a entrenar el mismo grupo muscular y por lo tanto la frecuencia de entrenamiento será más baja. Por otro lado, si trabajamos con un volumen bajo, nuestra frecuencia en consecuencia puede ser más alta, porque como os he dicho en el ejemplo anterior, si en vez de 10 series hiciéramos 4 series efectivas de pectoral, nuestra fatiga generada en ese grupo muscular no sería tan alta y entonces lo podríamos entrenar con mayor frecuencia. Y esto puede parecerte muy complicado, pero para que lo entiendas bien, lo que tendrías que hacer es entender tu contexto individual para saber cuánta fatiga toleras tú como individuo y ajustar el resto de variables de tal forma que seas capaz de maximizar la recuperación para asegurarte un progreso a lo largo del tiempo. Sabemos que ha sido un episodio bastante denso, pero con esto quedaría visto todas las variables del entrenamiento y cómo ajustarlas de la mejor manera al contexto individual de cada uno. Y como siempre, ya sabéis que si os ha gustado, dejadnos un like, suscribiros para ver más y cualquier duda, dejadnosla en los comentarios.